Mi padre fue un monstruo. Las palabras sonaron suaves. Casi un susurro. Pero todos las oyeron. La multitud, reunida junto al puente de San Angelo, contuvo el aliento. Algunos pensaron que fue el viento. Otros, una ilusión. Pero no. Era ella. Joven. Pálida. De pie frente a la muerte, tan serena, como si fuera a dar un paseo largo. No a una ejecución. La hija de un conde. Una muchacha con rostro de ángel y destino de mártir. Una mujer cuya confesión sacudió Italia como no lo hicieron ni guerras, ni pestes, ni la muerte de papas. Fue su voz, no los mosquetes, no los truenos, no las trompetas, la que estremeció Roma como un campanazo. Claro. Profundo. Irreversible. Aquella mañana fresca de otoño, el 11 de septiembre de 1599, el pueblo llenó las calles que llevaban al castillo de San Angelo. Algunos por curiosidad. Otros por compasión. Y algunos en secreto apretaban un amuleto en la mano y murmuraban oraciones por ella. Y ella apareció. Erguida como un tallo de lirio. Sin gritos. Sin odio. Solo con la verdad. Una verdad tan dura que a los hombres les temblaban los ojos. Y a las mujeres el corazón. No maldijo. No rogó. Solo dijo, mi padre fue un monstruo. Si creen haber escuchado historias terribles, esperen. Esta es peor. Lo que ocurrió en la casa de los Cenci no es leyenda. No es un cuento gótico. Ni una invención. Es real. Una verdad del final del siglo XVI. Una época cruel. Contradictoria. Llena de oro, veneno, máscaras y rezos. Tiempos en los que el Papa tenía en una mano las llaves del cielo. Y en la otra, órdenes de arresto. Donde bajo la apariencia de santidad ardían pasiones. Y detrás de los muros de los palacios ocurrían cosas tan terribles, que ni la Inquisición sabía por dónde empezar a interrogar. Y en medio de ese telón oscuro de terciopelo negro apareció ella. Beatrice. Una niña en una casa sin risas. Donde su madre no murió por enfermedad, sino por miedo. Donde las luces no se apagaban por la noche, sino para esconder el horror. Todo comenzó en una casa de la calle Monserrato. En pleno corazón de Roma. Cerca del Palacio Farnese y de esos pasillos por donde un día caminaron los Medici y los Borgia. Pero allí no había bailes. Ni amor. Ni calor. La casa era una trampa. Hermosa por fuera. Podrida por dentro. Los sirvientes murmuraban. Los vecinos evitaban mirar hacia allí. A veces de noche se oían gritos desde los pisos altos. De mujeres. De niños. Algunos se tapaban los oídos. Otros se persignaban. Muchos miraban hacia otro lado. Y un día, todo quedó en silencio. La madre de Beatrice, la dulce y callada señora Ersilia, murió. Y en la casa solo quedó una voz. La del conde Francesco Cenci. Un hombre al que en el Vaticano llamaban mecenas. Pero a espaldas, lo llamaban monstruo. La locura del conde, el hombre tras la máscara del título. El conde Francesco Cenci era un nombre que nadie quería pronunciar. Ni siquiera en voz baja. En la Roma rica y altiva, donde medio mundo decía pecado como en latín. Donde el otro medio llevaba una daga bajo la sotana. Allí, el apellido Cenci sonaba a mal augurio. No era solo un villano. Era peor. Un hombre sin fondo. Ese desgraciado nació con una cuchara de oro en la boca, pero con el alma forjada en el infierno, murmuró con asco el cardenal Spinelli, mientras hojeaba informes papales. Él conocía al padre de Francesco. Un intrigante frío. Tesorero del Papa Pío V. Un fanático con ojos de cobre apagado y palabras sobre santidad que helaban la sangre. El tesorero Cenci era prelado. Y por voto debía ser casto. Pero en la Roma del Concilio de Trento, el celibato era solo para los que no tenían poder. Influencia, títulos y un poco de sombra papal bastaban para esconder muchas cosas. Incluso a un hijo bastardo. Francesco nació fuera de bendición. Pero fue reconocido.
Lo criaron como heredero. Lo rodearon de tutores, rezos en latín y espadas de entrenamiento. Le dieron un escudo de armas. Y luego, el título de conde. No como premio. Como arma. Él no llevó el título como una corona. Lo usó como un látigo. Para golpear. Para aplastar. Y golpeó. La máscara del esposo, el infierno detrás de cortinas de terciopelo. Cuando el conde Cenci decidió casarse, eligió a Ersilia Santa Croce. Una joven piadosa, delicada, nacida en una familia antigua. Tan antigua como las raíces de una viña. Los Santa Croce habían dado obispos, pintores, juristas. Se enorgullecían de la honra, la virtud y la modestia. El día del anuncio del compromiso, un tío suyo, el viejo Andrea, exclamó: «Por fin nuestra casa se une a la nobleza. La Virgen misma sonríe desde el cielo». Se equivocó. Ya en la primera noche de bodas, los santos enmudecieron de horror. Ersilia nunca lo contó. Pero los criados oyeron sus sollozos detrás de la puerta. Eran raros. Casi infantiles. No parecían de mujer. A la mañana siguiente salió con el rostro blanco como alabastro. El conde, en cambio, se rió. «Criatura patética», dijo. «No mereces ni mis escupitajos». Se burlaba de ella sin pudor. Incluso cuando ella intentaba agradarle. Cuando encendía una vela ante una imagen, él soltaba una carcajada. «Esa estatuita hablará antes de que yo te respete». Los sirvientes enmudecían cuando él pasaba. Nadie discutía. Nadie intervenía. El conde podía despedir, golpear o hacer desaparecer a cualquiera. Y nadie preguntaría nada. Era Roma. Era el final del siglo XVI. Allí, la sangre se limpiaba con una servilleta. Y se seguía comiendo. Ersilia le dio 7 hijos. 7 veces soportó en silencio los golpes, los gritos, las humillaciones. 7 veces rezó, esperando que él cambiara. Pero él solo se volvía más oscuro. Más perdido en su locura. Locura bajo el manto de la nobleza. Algunos decían que estaba maldito. Que el diablo lo había tocado siendo niño. Otros creían que era pura soberbia. Él se sentía por encima de todos. Por encima de Dios. Por encima del destino. Un día un sacerdote dominico, el viejo padre Benedetto, se atrevió a hablarle. Con cuidado. Con humildad. Mientras compartían un vaso de vino. Hablaban despacio sobre las virtudes. «Usted da mucho dinero a la iglesia, señor Cenci. Pero el Señor no mira el oro, mira el corazón». La respuesta fue inmediata. «Padre, mi corazón late al ritmo de las campanas de Roma. Y si algún día quiero confesarme, lo haré frente al espejo». 2 meses después, el padre Benedetto se retiró voluntariamente a un monasterio en los Abruzos. Nunca regresó. Estaba vivo, sí, pero con la mirada llena de miedo. El palacio donde lloraban las paredes. El conde Cenci levantó muros de miedo a su alrededor. Miedo e impunidad. No creía en Dios. Ni en la ley. Ni en el juicio. Se creía intocable. Y durante años, lo fue. Nadie sabía cuántas bolsas de oro entregó a los cardenales. Cuántos pagarés firmó en el despacho del camarlengo. Cuántas veces repitió su frase favorita. «Soy Cenci. Eso quiere decir que estoy por encima de vuestra ley». Y mientras tanto, detrás de las cortinas del mármol, de los escudos polvorientos, moría en silencio una mujer llamada Ersilia. Los muros del convento y las cartas al Papa. Cuando Ersilia Santa Croce murió, en el año 1584, las luces del palacio de la calle Monserrato se apagaron. El corazón de aquella casa oscura se detuvo con su último suspiro. Los sirvientes murmuraban, el conde la destruyó, pero ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Ni las sombras querían repetir esas palabras. El palacio quedó en silencio. Pero no en paz. Era un silencio que anunciaba tormenta. Ese mismo año, el conde envió a sus 2 hijas al convento. Beatrice tenía solo 7 años. Antonia, unos 15.
Fueron encerradas en el monasterio de los Santos Apóstoles, en el barrio romano de Colonna. No lo hizo por su bien. Lo hizo por comodidad. No quería oír risas de niñas. Ni ver ojos que lo miraran con reproche. Se deshizo de ellas como quien se deshace de un mueble viejo. Tras los altos muros del convento reinaba la calma. Una calma bendita. Lenta. Silenciosa. Pero los corazones de esas niñas no podían calmarse tan pronto. Beatrice, con su rostro delicado y rizos dorados, aún temía las esquinas oscuras. Los pasos fuertes. Las voces de hombre. Sentía que su padre podía abrir la puerta en cualquier momento. Antonia hablaba poco. Muy poco. No lloraba. No se quejaba. Pasaba horas rezando con la frente apoyada en la piedra fría de la capilla. ¿Quieres ser monja?, le preguntó una noche Beatrice con la seriedad de una niña que observa a su hermana a la luz de una vela. Antonia se quedó inmóvil. Bajó la mirada. Guardó silencio. Luego respondió con voz baja, como desde un pozo. No. Después de lo que viví, no puedo mirar a los ojos. Ni a Dios. Ni a nadie. Beatrice no entendió del todo. Pero sintió un nudo en el pecho. Como si algo terrible, ajeno, pero cercano, hubiera tocado su alma. Cartas al Papa y un prometido de nobleza empobrecida. Pasaron algunos meses. Y una mañana, al convento llegaron hombres vestidos con ropas de la curia vaticana. ¿Serios? Silenciosos. Antonia, sin decir palabra, recogió sus pocas cosas. Ni siquiera se despidió del todo. Solo apretó la mano de Beatrice. Adiós. Y recuerda, no estás rota mientras no te rindas. Más tarde, las hermanas del convento contaron la verdad. Antonia escribió al Vaticano. Más de una vez. Más de dos. Suplicaba al Santo Padre, al Papa Sixto V, que la protegiera. Que la dejara quedarse en el convento. O que la casara con alguien. Pero que no la obligara a volver con su padre. Aquellas cartas no eran simples ruegos. Eran un grito del alma. Escrito con mano temblorosa. Y contra todo pronóstico, llegó una respuesta. Su destino se decidió entre muros donde se hablaba de reinos y de almas. Antonia fue casada con Carlo Gabriele Gubbio. Un noble de Umbría del Norte. De buena familia, pero sin fortuna. Fue un matrimonio refugio. Una salida secreta dentro de un sistema que no sabía cómo salvar a una mujer. Pero esa salida también fue una trampa. Un año después de la boda, Antonia murió. Murió con dolor en el parto. El niño no sobrevivió. Su vida terminó de golpe. Como una canción interrumpida. Como una oración que nadie quiso escuchar. Cuando la noticia llegó al convento, Beatrice se sentó sola bajo un ciprés del patio. No lloró. No gimió. Ya estaba aprendiendo a sufrir en silencio. El regreso a la guarida de la bestia. El convento no era un palacio. Pero para Beatrice era como un jardín cerrado. Un lugar con muros altos donde por fin se sentía a salvo. Allí floreció como una flor que sobrevivió a la tormenta. Su piel se volvió suave como los pétalos del almendro. Su mirada profunda. Su cabello brillaba al sol como cobre nuevo. Y su voz era baja. Como una oración de la tarde. Las monjas susurraban que Dios había bendecido a esa muchacha. Y los rumores de su belleza tranquila, casi celestial, no tardaron en llegar a los palacios de Roma. Cartas empezaron a llegar. Una tras otra. De familias nobles. De viudos ricos. De jóvenes condes. Todos querían a la hija del conde Cenci. Educada, dulce, refinada. Algunos veían en ella una esposa ideal. Otros, una oportunidad. Pero ninguno recibió respuesta. El conde no contestó. Simplemente vino. Sin aviso. Sin sonrisa. Sin razón. Y se la llevó. Como quien recupera un objeto que le pertenece. Tu padre ha enviado una carroza, susurró la madre superiora. Beatrice palideció.
Pero salió en silencio hacia la puerta. Desde aquel día, nadie en el convento volvió a verla. La madrastra, casi una amiga. En el palacio del conde, bajo las sombras de viejos tapices, la recibió una mujer. Alta. Delgada. Con ojos hermosos y tristes. Se llamaba Lucrecia Petrazzi. Era la segunda esposa de Francesco. Y por un capricho del destino, apenas unos años mayor que la propia Beatrice. «Serás mi hermana», dijo Lucrecia con una sonrisa pálida, casi culpable. Tomarte como hija sería demasiado extraño. Se entendieron pronto. Como dos prisioneras en la misma celda. Lucrecia estaba sola. Y tenía miedo. El conde la trataba como a un mueble. La mostraba delante de los invitados. La encerraba cuando no había testigos. No quería conversación. Ni opiniones. Ni deseos. Solo obediencia. «Habla con nosotras como si fuéramos cosas», susurró Lucrecia una noche en la habitación. Desde el pasillo se oía, otra vez, un grito de rabia. Beatrice asintió. Y no dijo nada más. El castillo donde gemía el viento. Pronto Francesco tomó una decisión. No pidió permiso. Se llevó a toda la familia a Petrella, una fortaleza perdida entre montañas de los Abruzos. No era una casa. Era una trampa de piedra, al borde de un risco. Allí ni los árboles querían crecer. Nunca brillaba el sol. Ni siquiera en verano. El viento aullaba de noche como un animal herido. Y si alguien se paraba junto a los muros, podía oír el susurro: «Huye». Pero no había dónde huir. Ni con quién. Del conde se hablaba desde hacía años. Daba miedo incluso a sus vecinos. Contaban que disparaba a los pastores si sus rebaños cruzaban sus tierras. Y que una vez, enfurecido, quemó con sus propias manos un granero. Había campesinos dentro. Miraban demasiado insolente, dijo. La oscuridad tras puertas cerradas. Y luego pasó lo que aún hoy, siglos después, los italianos nombran en voz baja. Una noche Beatrice despertó por un crujido en el suelo. La puerta de su habitación se abrió despacio. Y en el umbral apareció él, su padre. Como salido de una pesadilla. Entró sin una palabra. Sin miedo. Como quien está acostumbrado a tomar lo que quiere. Por la mañana, la joven no lloró. Solo se vistió de oscuro. Y bajó a la cocina. Como si nada hubiera pasado. No se quejó. No gritó. No rezó en voz alta. Pero sus ojos cambiaron. Se volvieron oscuros. Y sin fondo. Y otra vez el silencio. Los sirvientes lo sabían todo. Veían. Escuchaban. Algunos se cruzaban con él en los pasillos de noche. Otros notaban las lágrimas en las mejillas de la joven condesa. Algunos veían a Lucrecia apretar los puños cuando Beatrice pasaba. Demasiado pálida. Demasiado callada. Pero nadie hablaba. ¿Quién se atrevería a acusar a Francesco Cenci? Un hombre con tierras, dinero, amigos en el Vaticano. Y con sangre tan fría como el agua del Tíber en invierno. Todos callaban. Pero en ese silencio ya empezaba a sonar el acero. Porque en el castillo comenzaba a crecer una conspiración. Conspiración en la oscuridad. Petrella era una fortaleza con muros gruesos. Pero ni la piedra puede encerrar la desesperación. El miedo se colaba por las grietas como humo helado. No había rincón donde esconderse. A Francesco Cenci ya no se le temía. Se le odiaba. Abiertamente. Con rabia que quemaba. Hasta los huesos. Lucrecia lloraba por las noches. No por sí misma. Lloraba por Beatrice, por los niños, por su alma, una alma que ni Dios podía salvar. No es un hombre, susurró una vez, apretando la mano de Beatrice en la oscuridad. Es una bestia. No, peor. Porque una bestia mata para sobrevivir. Él por placer. Giacomo y Bernardo, los hermanos de Beatrice, caminaban por el castillo como sombras. La rabia muda crecía en ellos cada día. Como una tormenta atrapada en una grieta.
No se ve, pero se oye. Primero fueron cartas. Quejas. Súplicas. Escribieron a Roma, a cardenales, prelados, incluso a la Cancillería Apostólica. Pedían ayuda. Que se estudiara el caso. Que enviaran una comisión. Que mandaran a alguien. La respuesta no llegó. O sí, en forma de silencio. Un silencio que sonaba como un disparo. Cuando Dios calla, solo queda el diablo. Entonces los hermanos decidieron, si la ley no ayuda, buscarán justicia por su cuenta. El Papa no escuchó, dijo Giacomo una noche, mirando una vela. Entonces, o está ocupado, o no le importa. El primer intento fue silencioso. Como la desesperación misma. Giacomo encontró un boticario en el pueblo. Un anciano que no veía en el conde a un noble. Lo veía como a un monstruo. Él vendió el veneno. Débil. Lento. Igual que una fiebre. El conde bebió el vino. Enfermó. Deliraba. Gritaba por las noches. Pero sobrevivió. Sospechaba. Y después de la enfermedad, se volvió aún más cruel. El segundo intento, el acero, entonces todo fue más simple. Sin palabras. Sin rezos largos. Sin dudas. La espada. Todo se planeó en la penumbra. Detrás de puertas cerradas. Entre susurros y miedo. Todos participaron, Beatrice, Lucrecia, Giacomo. Y sorprendentemente también el pequeño Bernardo. Era aún joven, pero sus ojos ya no eran de niño. El 9 de septiembre del año 1598, el castillo se llenó de un silencio extraño. Ni el viento golpeaba las ventanas. El conde, como siempre, bebía solo. Junto a la ventana. Después lo encontraron. Muerto. El cuello torcido. El cráneo roto. El cuerpo como si hubiera caído desde lo alto. Pero no había altura. Se cayó, quizás. Bebió toda la noche, murmuraban los criados, sin mirar a nadie. Pero la mentira, como una manta vieja, se rasga por lo más fino. Y todo se derrumba. Los primeros días pasaron en un silencio tenso. El entierro. El incienso. Parecía que todo había terminado. Pero Roma no perdona la osadía. Los inquisidores llegaron sin aviso. Con sotanas negras, rostros de piedra y plumas de tinta. No gritaban. Solo hacían preguntas. Al principio todos callaban. Después, un criado cedió. Dicen que lo encerraron en el sótano. Con ratas. O con hambre. O con ambas cosas. Y habló. No fue un accidente, susurró. Luego habló el segundo. Después el tercero. Todos señalaban a Beatrice. Ella lo sabía, decían. Ella lo mandó. Ella cerró las puertas. Ella fue la causa. ¿Y por qué?, preguntó un inquisidor. ¿Qué decía ella? El criado bajó la mirada. Con los labios temblorosos, respondió, la causa no se puede decir en voz alta. La ejecución y la gloria. Roma temblaba. No por un terremoto. Por los rumores. Flotaban por las calles como humo caliente. Quemaban. Se pegaban a la piel. Estaban en todas partes. En cada taberna, en cada mercado, en cada confesionario, solo se oía un nombre. Beatrice Cenci. Pero si es una niña. Susurraban las mujeres. No. Es una víbora. Engañó a todos, decían otras. ¿Y quién de nosotras habría soportado lo que ella vivió?, preguntaban en voz baja las más valientes. El Papa Clemente VIII lo sabía, no podía esperar más. El asesinato de un noble, aunque fuera un monstruo, no podía quedar sin castigo. Demasiadas veces las familias buscaban justicia con la espada. Demasiadas veces la sangre de los nobles corría en las camas, no en los campos de batalla. Ese ejemplo debía desaparecer. El 11 de septiembre del año 1599 el amanecer fue claro. El cielo gris suave. El aire pesado.
La multitud se reunió en el puente de San Ángel mucho antes del alba. Miles de romanos llegaron como a una fiesta. Algunos vendían pan de jengibre y vino. Otros tenían rosarios en las manos. Y algunos piedras. Sacaron a 3 al cadalso. Lucrecia Petracci. Giacomo Cenci. Beatrice. Joven, delgada, vestida de blanco. La cabeza alta, el cuello descubierto. No temblaba. No pedía clemencia. Caminaba como ante el juicio de Dios. Giacomo era distinto. Lo torturaron. Primero en la rueda, le rompieron brazos y piernas. Luego lo pasearon en una jaula por la ciudad. Para que todos vieran en qué convierten a un hombre las necesidades del Estado. No dijo ni una palabra. Solo gemía. A veces rezaba. Lucrecia se mantuvo firme. Pálida pero orgullosa. Caminaba junto a Beatrice. No como madrastra, sino como hermana. Como madre. El cadalso frente al castillo donde vivían los emperadores. Bajo las sombras del castillo de San Ángel, antigua tumba de emperadores, las tablas crujían. Bajo los arcos de las viejas paredes sonaban las últimas palabras. Beatrice alzó la cabeza. Sus ojos brillaban. Su voz era como espada, como luz. Estamos juntas y la verdad está con nosotras. Gritó. El momento quedó mudo. Luego, como si un velo se rompiera, alguien en la multitud lloró. Una mujer cayó de rodillas. Después otra. Los hombres se persignaron. Incluso uno de los verdugos se volvió para no mostrar lágrimas. El hacha brilló. Luego la segunda. Luego la tercera. Muerte y eternidad. Las cabezas descansaban sobre terciopelo negro. La multitud guardaba silencio. Demasiado silencio para una ejecución. Demasiado ruido para una oración. Desde entonces el nombre de Beatrice se volvió símbolo. Para unos, traidora a la ley. Para otros, santa sin aureola. Para muchos, recuerdo de que el mal, si no se detiene, se vuelve maldición por generaciones. Su retrato atribuido a Guido Reni, aún mira desde la pared del museo. Pero no como víctima. Ni como criminal. Sino como la joven que desafió a un monstruo. Y pagó con su vida. Memoria. Beatrice Cenci fue enterrada en la iglesia de San Pietro in Montorio, en la cima del monte Gianicolo. Un lugar antiguo casi sagrado. Aquí, según la tradición, fue crucificado el apóstol Pedro, cabeza abajo. Aquí, entre cipreses y piedras. Una vez rugieron legiones. Aquí los hermanos Rómulo y Remo, en el calor del mito, dividieron el destino de la ciudad. Ahora allí yace ella, la joven que desafió al monstruo, pero no al tiempo. Su tumba es sorprendentemente sencilla. Sin escudos familiares. Sin relieves ni epitafios. Solo una cruz de piedra. Y una palabra. Orate. Recen. No recuerden. No justifiquen. No lloren. Solo recen. Recen por el alma que atravesó el infierno, y no se llenó de odio. Recen por quien no esperó justicia, pero se volvió su símbolo. En Roma, el 11 de septiembre es un día especial. Ningún calendario oficial lo marca como de luto. Pero en San Pietro in Montorio cada año se celebra una misa. Discreta. Sin fanfarrias. Pero siempre con una vela temblorosa en manos, con un manto levantado hasta los ojos, con sollozos escondidos en acordes de órgano. Las ancianas llegan en silencio, persignándose. Las jóvenes ponen rosas blancas. Algunos traen cartas escritas a mano. No eres asesina. Eres un alma liberada, escriben. Y cuando el viento del Tíber comienza a golpear las viejas ventanas romanas, recorriendo las calles vacías, no trae solo humedad. Trae una voz. En susurros. Con ternura. Invisible. Orate. Como si la misma Beatrice, inclinándose desde el cielo, pidiera no lágrimas, sino perdón. Y memoria.